a grabar la clase también. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Hola, profe, buenas tardes. Vamos a partir entonces, miren que hoy día tenemos hartas cosas interesantes que revisar y ver, y también, por supuesto, una actividad que la voy a presentar al final de la clase para que me la hagan llegar de aquí a la otra semana, siguiendo con este sistema que es el que utilizo yo de enviar materiales, luego la clase, la actividad y la retroalimentación. ¿Ok? Les hice un PPT, se los envié ayer, ¿ya? Y que es el que está por acá. El tema que me toca ver hoy día es la comunidad y la copropiedad, pero vista desde el punto de vista del ejercicio profesional del abogado. Estos dos institutos, llamémoslo así, a los abogados nos dan mucho trabajo, ¿ya? Pues son fuentes como de conflicto, la verdad, ¿ya? Siempre donde hay conflicto, estamos los abogados para intentar solucionar esos conflictos. Pues si esa es la esencia de nuestra profesión. Si nuestra profesión no es defender al culpable al inocente, la esencia de nuestra profesión es solucionar conflictos. Para eso estamos, para eso se están preparando, para eso están, y solucionar conflictos de cualquier índole. Así tenemos que el tema de la comunidad, conforme al artículo 2304, indica que la comunidad es una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi contrato. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que dos o más personas pueden ser titulares de un objeto en común, ya sea por una situación de hecho, por una situación contractual, al prestar tu consentimiento, en querer obligarte a ello, y también una legal. La situación de la comunidad de hecho es la más frecuente, ¿ya? La comunidad de hecho más famosa, no sé si alguien la sabe, ¿cuál es? La que es más común y corriente. ¿La conoce alguien? ¿Perdón? La comunidad más común y corriente es la comunidad hereditaria, que dada los fallecimientos de las personas, ¿ya? Si yo me muero hoy día, dejaría como herederos a mi cónyuge y a mis 4 hijos. Entonces, ellos, por ese solo hecho de la muerte mía, pasarían en común a ser dueños de los bienes que me pertenecían a mí. Entonces, por el solo hecho de la muerte se forman estas comunidades hereditarias. Y comunidades donde no todos tendrán a lo mejor la misma cantidad de derechos, ¿ya? Recuerden que el cónyuge recibe el doble de lo que le corresponde a cada uno de los hijos. Por lo tanto, si yo tengo 4 hijos y un cónyuge, ¿cierto? Mi herencia se divide en 6, ¿cierto? Donde son 2 sextos para el cónyuge y un sexto cada uno para cada uno de estos hijos. Entonces, también puede ocurrir que 2 o más personas se quieran obligar y comprar algo. ¿Ah? Por ejemplo, yo converso con Tamara, con Ailín y con Valentina y les digo, ¿qué les parece si compramos entre los 4 esta casa? Y que nos sirva para oficina, la podemos dividir, cada uno se ocupará, pero la compramos entre los 4, somos los 4, pasamos a ser dueños en común de esa oficina. Pero ahí tenemos que ir a firmar un contrato y prestar el consentimiento en torno a aquello, ¿ya?
Y la última comunidad que existe es la comunidad legal, ¿ya? Que es aquella que te indica la ley. Y un caso de comunidad legal es la comunidad la copropiedad inmobiliaria, ¿ya? La copropiedad inmobiliaria se encuentra establecida en la ley 19.537 que rige la copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Y su decreto supremo 46, que es el reglamento de esta ley. En la copropiedad inmobiliaria, la idea que más me interesa que entiendan es que en este régimen especial confluyen dos tipos de dominio. Está el dominio que tiene el comunero sobre su unidad, que es un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo que tiene el individuo sobre su unidad. Pero este derecho confluye, como les decía, con el derecho que tengo para usar y gozar de los bienes comunes que nos entrega el condominio a todos los copropietarios. Bienes comunes, por ejemplo, en un edificio, mi unidad la constituye mi departamento, mi estacionamiento y mi bodega, y todo el resto corresponde a áreas comunes, llámese escaleras, pasillos, la zona de quincho, la piscina, lo que sé yo, dependiendo de lo grande que sean los condominios, más objetos de dominio común van a tener que los otros. ¿Ya? Entonces, al confluir estos dos regímenes de propiedad, ¿no es cierto? La propiedad personal, única, exclusiva, absoluta que tiene el dueño sobre la cosa común, con esta de cantidad de comuneros sobre las cosas comunes, por supuesto que no está exento, ¿no es cierto?, de problemas. ¿Por qué? Porque son temas de vecindad, ¿ya? Y existen conflictos entre comuneros, entre copropietarios, y existen conflictos entre copropietarios y la administración del condominio. La copropiedad inmobiliaria señala tres órganos que ejercen administración en los condominios. El primero de ellos es la asamblea de copropietarios, que este es el órgano máximo donde se reúnen 2 o 3 veces al año todos los propietarios, aquí no van los arrendatarios de la no, propietarios, ¿ya? Se toman acuerdos, se levantan actas, ahí se fijan los gastos comunes extraordinarios, se leen las cuentas, qué sé yo. Pero como les digo, esta asamblea de copropietarios tiene que designar un comité de administración, que son un cargo, son cuatro cargos, ¿no es cierto?, que son elegidos de esta asamblea de copropietarios, por lo tanto son propietarios. Y este comité de administración, que es el nexo entre este grande, ¿no es cierto?, tiene la obligación de contratar al administrador del edificio. El administrador del edificio puede o no ser un propietario, ¿ya? Puede que el administrador sea un tercero extraño, de hecho hoy en día hay hasta una carrera universitaria de administración de edificios, ¿ya? Entonces, como les digo, estos órganos administran, y todo ente jurídico que administra algo está obligado a rendir cuentas, eso dice la ley, ¿ya? Por las normas del mandato, todo lo que es administración es efectuar negocios por cuenta ajena. ¿Qué significa eso? Efectuar gestiones por cuenta ajena con cargo a rendir cuenta de esas gestiones. Eso significa todos los cargos de administración. Y en ese vaivén de la administración surgen y ocurren muchos problemas porque a veces los administradores administran mal, ¿ya? O porque tanto su reglamento no se concilia con la ley y
ordena efectuar cosas que están contrarias a la ley general de ley de copropiedad. ¿Ya? El tema aquí es que nosotros tenemos que considerar que independiente que son problemas de vecindad, de administración de un condominio, existen conflictos que son más graves que otros. Y al existir conflictos que son más graves que otros, el abogado también tiene que ver cuál herramienta de las que te entrega la ley de copropiedad inmobiliaria vas a utilizar dependiendo del conflicto interno entre vecinos o entre vecinos y la administración que ocurra. ¿Ya? Por eso, la ley de copropiedad administrativa, en su artículo 35, señala que la respectiva municipalidad podrá atender extrajudicialmente los conflictos que se promuevan entre los copropietarios o entre estos y el administrador. Y al efecto estará facultada para citar a reuniones a las partes en conflicto para que expongan sus problemas y proponer vías de solución, haciendo contar lo obrado y los acuerdos adoptados en actas. ¿Ya? Entonces, porque esta mediación, para empezar, es gratis. ¿Ya? No tienes que ir a contratar un abogado para ir a una mediación. La mediación la puede pedir cualquier copropietario que se vea afectado. O por un problema de un comunero, o como les digo, entre esto y la administración. ¿Ok? Pero la ley de copropiedad además te entrega dos vías judiciales para poder solucionar tus conflictos. Hay una vía civil que es mediante un arbitraje. Un arbitraje que es en el juzgado civil, se designa un árbitro, que es un abogado, y ese árbitro traslada ese juicio a su oficina y allá consigue. Más ratito me voy a meter en el juez partidor y ahí van a quedar clarito con lo que son los árbitros y los partidores y cómo se designan y todo eso. ¿Ya? Pero este artículo 34 te da la facultad de poder llevar esto y manejarlo más de una manera privada el tema. ¿Ya? Ese es el aspecto que quiero que entiendan. Pero también está la competencia que tiene para conocer sobre las infracciones a la ley de copropiedad que tiene el juez de policía local de la comuna en donde se encuentra el condominio. Este juez de policía local tiene una doble competencia, ¿ya? En estas materias. Y aquí, estimados, me voy a meter un poquito en el tema de, me voy a meter un poco en el tema de la tramitación de las causas en policía local. Miren, si ustedes se fijan en la suma de este escrito, que es el material 1 que yo les subí, en la suma señala querella por infracción a la ley de copropiedad inmobiliaria. Primero otro sí, demanda civil. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Primero, los tribunales de policía local tienen una competencia para conocer de contravenciones, ¿ya? Y las contravenciones a la ley se ponen en conocimiento del tribunal de dos formas. Una es la denuncia y la otra es la querella. La denuncia puede ir cualquier hijo de vecino, ¿no es cierto?, a la comisaría y señalar la infracción que comete, y el carabinero va a derivar este parte infracción de ley de copropiedad, lo va a derivar al juzgado de policía local. Lo mismo que ocurre si yo presento una querella, con la diferencia que la querella va patrocinada con un abogado y además debe cumplir con los requisitos de todo escrito, contener fundamentos de hecho, de derecho y todo lo que tiene que contener todo escrito judicial.
Pero la diferencia de presentar una querella es que si tu querella de lo principal es acogida, da derecho para que también te acojan tu demanda civil, porque va a derivar de la responsabilidad infraccional lo que te tengan que, y constatar esa responsabilidad contravencional para que puedas anular un gasto común excesivo, puedas que el tribunal ordene que se efectúe una nueva asamblea de copropietarios. Puede también este juez de policía local, a través de una demanda civil, anular actos, dejar sin efecto un reglamento de copropiedad y ordenar que se haga uno conforme a la ley. ¿Ya? Puede inclusive el juez de policía local sancionar a estos administradores para que no sigan ejerciendo su cargo. ¿Ya? Entonces, el esqueleto es el mismo. Si ustedes se fijan en este esqueleto que tiene la demanda 1 con lo que tiene la demanda 2, ambas son con una querella por infracción y una demanda civil. El procedimiento de policía local, explicado en 1 minuto. Presento mi querella infraccional con demanda civil, el juez va a proveer esta demanda, y la primera resolución que va a dictar va a citar tanto a la denunciante como al infractor a prestar declaración indagatoria al tribunal, y lo cita para un día y hora determinados para que concurran al tribunal, a la querellante a ratificar su querella y al denunciado a hacer sus descargos con respecto a los hechos que se le imputan en la denuncia o en la querella. Luego que estas dos partes declaran, el juez fija una audiencia de comparendo a unos 40 o 50 días más, dependiendo del orden que tenga el tribunal. Y ahí te corre un plazo que tú tienes que tener notificada tu demanda civil 5 días antes de ese comparendo. O sea, tú puedes partir inclusive presentando solo la querella. Puedes partir inclusive solo presentando la denuncia. Pero esta demanda civil, si tú no la presentaste y no la notificaste antes de 5 días, 4 días antes del comparendo, vaya a tener que irte a otro lado, ¿ya? Porque aquí no, esto no te lo van a acoger. Son plazos y todo. Luego ese comparendo, se rinden las pruebas, terminado el comparendo, queda los autos para dictar sentencia y el juez dicta sentencia. Solamente apelación, no existe casación en el procedimiento de policía local. Eso es en 1 minuto lo que tienen que entender del procedimiento de policía local. Entonces, como les dije, estos instrumentos, estas herramientas nos van a servir para ponerle en conocimiento a un juez de policía local de una supuesta infracción. En este caso, existieron 2 querellas y 2 demandas civiles por ambos lados. ¿Ya? Primero, un comunero, no sé si leyeron este caso, se lo voy a contar en un segundito. Llegó una señora a mi oficina, que esta señora que le puse aquí, Lidia Aida Caro Galarce, por supuesto que el nombre es fantasioso, no es mi clienta, y llegó con una mano con una orden de demolición y con la otra con una multa cercana a los 2 millones de pesos. Entonces, claro, la gente que llega a tu oficina no siempre son blancas palomitas y todo, o sea, llegan con el problema cuando están acá, cuando ya no lo pudieron solucionar ellos, van donde el abogado. ¿Ya? Entonces, esta señora detecté de inmediato que había cometido una infracción. ¿Ya? Pero el problema es que cuando esta señora construyó en su unidad, en su departamentito, hizo una ampliación de construcción. Y al ampliar un poquito más su construcción, la construcción abarcó sectores que eran de dominio común. ¿Ya? Y para aprobar, decía el reglamento de copropiedad, que para aprobar, ¿no es cierto?, esta construcción, tenía que hacerse en una asamblea de copropietarios y con votación por un 75%.
Y este señor pescó la lista de los que estaban al día en los gastos comunes, le mandó un correo y le preguntó si aceptaban o no aceptaban la... No, no se hizo con las formalidades que correspondían. ¿Ya? Entonces, tú podés ser un infractor tremendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ayudábamos a esta señora? Revisamos los antecedentes y nos detectamos de eso. Por lo menos esta señora va a tener derecho a que un juez conozca esto y al menos se le ordene a ese administrador a que llame a una votación nuevamente para que le puedan aprobar su construcción. Más tú no le puedes ofrecer, ¿ya? Ahora veremos ahí si de la votación le va bien o le va mal, pero si le va mal no es culpa del abogado, ¿ya? Eso ténganlo súper claro porque la gente a veces es súper injusta con nosotros, sobre todo los infractores. Los infractores, siempre ustedes tienen que refregarle en la cara que son infractores, porque después es fácil decirle, no, si el abogado es malo, el abogado no me defendió, que esto, que esto. Pero aquí es complicado. Pero al menos esta señora, como te digo, tenía derecho a que el administrador hiciera la consulta de su construcción en conformidad a la ley. Lo mismo, si cambiamos de lado y queremos ser abogados de un comunero, yo también puedo presentarle una querella por infracción a la ley de copropiedad inmobiliaria a esta señora, ya por haber construido en un sector donde no correspondía, y también la demanda civil para que el juez ordene inclusive demoler la construcción que no tenga nada que ver con lo que se acordó. Entonces, este tema de la herramienta de la querella con la demanda civil la puede ocupar el administrador contra tuyo, la puede ocupar un comunero contra el administrador, o la puede ocupar un comunero contra otro comunero. ¿Estamos claros de eso? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ¿Estamos profe. claritos hasta acá? ¿Sí? Ya. Vamos al tema 2, que es la demanda civil, ¿no es cierto? Es por gasto común excesivo. Yo no sé si acá alguien vivirá en condominio o no, pero los que sí vivan, pónganme atención, porque la idea de este tema es que desde hoy día aprendan a revisar las cuentitas que le llegan de gastos comunes. ¿Ah? Y empecemos a ver si son o no son gastos comunes. Porque si no son gastos comunes, a ti no te tienen por qué cobrar. ¿Ya? Conforme a lo que señala el artículo 2, oye, en el apunte que les mandé en el PPT, solamente aquí les puse el artículo 4, pero también es el 2 y el 3, ¿ya? 2, 3 y 4. Eso ven el tema de los gastos comunes. 2, 3 y 4. Para partir me interesa hablar del artículo 2.4, que es el que distingue entre gastos comunes ordinarios y gastos comunes extraordinarios. Dice así: se entenderán por tales, haciendo referencia a los ordinarios, los gastos de administración correspondientes a remuneraciones del personal de servicio, conserje y administrador, y los de previsión de estas personas. Estamos claro que hay que pagarle y estamos todos claros. B, gastos de mantención, los necesarios para el mantenimiento de los bienes de dominio común, tales como revisiones periódicas de orden técnico, aseo, lubricación de los servicios, maquinaria, instalaciones, reposición de luminarias, ampolletas, accesorios, equipos y útiles necesarios para la administración, mantención y aseo del condominio. C, de reparación, los que demanden el arreglo de desperfectos o deterioros de los bienes de dominio común o de reemplazo de artefactos, piezas o partes de esto. De gastos de uso o consumo, que es lo que les corresponden a los servicios de colectivos de calefacción, agua potable, energía, todo lo que paga el condominio, las luces de dominio común y todo ese tema. Eso, insacable. Eso se lo cobran en todos los condominios a toda la gente. ¿Ya? Este gasto ordinario, voy a pasar a eso, pero les voy a explicar primero también lo que son los extraordinarios, para que vean después cuando no hay ni ordinarios ni extraordinarios, lo tienen que ser.
Dice que los gastos comunes extraordinarios son los gastos adicionales o diferentes a los gastos comunes ordinarios, ¿no es cierto? Y las sumas destinadas a nuevas obras comunes. Como ven aquí, aquí no habla de multas, por ejemplo. Y los administradores son pero mandados a hacer para cobrar multas entre medio de los gastos comunes. ¿Escucharon ustedes la palabra multa? Yo no la escuché. Ni cuando hablé del ordinario ni del extraordinario. Y si no lo escuchamos ahí, es porque las multas no pueden ser gastos comunes. Y la Corte Suprema lo ha dicho en reiteradas oportunidades. ¿A quién le interesa este tema? Tengo mucho material sobre los gastos comunes y varios juicios que he ganado. Así que el que quiera interiorizarse, me avisa nomás y le mando más material. Lo que sí tenemos que tener presente para ir calculando cómo se hace este cálculo perfecto del gasto común, es primero que nada cómo calculo el gasto ordinario, cómo se calcula este gasto ordinario. La copropiedad inmobiliaria, para que todos puedan respetar, tiene que tener un reglamento de copropiedad. Ese reglamento de copropiedad va a señalar el porcentaje de gastos comunes que se le va a cobrar a cada unidad, ¿ya? Dependiendo del metraje cuadrado regularizado en la dirección de obras que te lo informa ella misma. A ver, me explico esto que a lo mejor puede ser medio chino mandarín. Si ustedes ven ahí en el ejemplo del cobro de gastos comunes, la señora Beatriz fue a la dirección de obras municipales, que es la autoridad que te otorga el permiso para que pueda funcionar como copropiedad, y tú vas a la dirección de obras y pides un certificado que te acredite cuál es el metraje que te corresponde a ti, que tienes regularizado ahí la dirección de obras que te corresponde para que te calculen el gasto común. Entonces, esta señora fue ahí a la municipalidad de Maipú, que era este caso, y le certificaron que era tal cantidad. Esa cantidad la unió con el monto que decía el gasto, el reglamento de copropiedad, y no, y le estaban cobrando más. Había, por ejemplo, le estaban cobrando un porcentaje mucho mayor de lo que correspondía. Entonces yo, en este juicio, me va a bastar acreditar el certificado de la dirección de obra, tener a la vista el reglamento de copropiedad, y en base a eso se puede resolver. Entonces, por eso, estimados, no vamos a echar siempre la caballería con querella y toda la cuestión, cuando este tipo de cosas se pueden solucionar o mandando un correo o con una mediación, ¿ya? Porque es fácil, yo me consigo el certificado, ¿no es cierto? Y tranquilamente le pido a Dideco de la municipalidad, a través del artículo 35 que les di delante, que organice una mediación para poder conversar este tema. Y ella va a citar al administrador. Entonces yo ahí, y yo lo he hecho, frente a la persona de Dideco, mire, aquí está el reglamento de copropiedad, aquí está el certificado que me dio la Dirección de Obras Municipales, y si usted calcula el gasto común en base a lo que usted le ordena el reglamento de copropiedad, usted me está cobrando más. Entonces, levantemos un acta aquí ante la mediadora, donde usted me reconozca que por un error se está cobrando esto, y se comprometa a que desde el próximo mes este ítem tiene que ser eliminado, o llamar cuanto antes a una junta extraordinaria para modificarlo y rectificarlo conforme a derecho. O sea, lo mismo que puedo ir a buscar a través de una querella, denuncia, procedimiento, catado, lo puedo conseguir en una mediación con un acuerdo, con un acta en Dideco municipalidad. ¿Ya? Entonces, estos gastos comunes, ya les dije, no constituyen multas. Los intereses tienen que ser el interés legal, ¿ya es cierto? Y hay que tener cuidado con dos cosas especiales que tiene esta ley para el cobro cuando hay deudas de gastos comunes, que si tú no los consideras, puedes pasar una situación bien desagradable. Si tú debes gastos comunes, se te puede inclusive cortar los servicios de luz y gas.
Pero tampoco es que el administrador llegue, me debí 2 meses, voy a ir a la cuestión y te corto la luz. No, 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 no. Se tiene que seguir rigurosamente. Primero tiene que deber 3 meses de gastos comunes. No lo dice la ley. Y después de eso tú tenés que avisarle a un funcionario de la empresa de luz, en este caso, no sé, acá en Viña será Chilquinta o CONAFE, qué sé yo, y a ese señor señalarle de que hay un comunero de que está atrasado los gastos comunes, que ya le avisamos, por lo tanto proceda usted, y usted procede a cortar la luz. Hay muchos administradores que llegan, meten mano y cortan la luz, eso es un acto arbitrario e ilegal. ¿Ya? Porque el único que tiene permiso y autorización por ley para manipular la entrada de la luz es la empresa concesionaria, no el señor administrador, no el comité de administración, por mucho que el empalme esté dentro del condominio. Esas cosas no se tocan, solo las tienen que tocar la persona que está autorizada por ley. Así que, ojo también ahí, hay mucha jurisprudencia de recursos de protección acogidos en ese sentido. Denme un segundito que voy a apagar una estufa que tengo aquí. Estoy entrando en calor ya con la clase. Bueno, ¿qué más me falta decirle? De los gastos comunes. Esa era la situación desagradable, ¿no es cierto? Que es la cuestión del corte de luz. Y lo otro, que conforme al artículo 6 de la ley de copropiedad inmobiliaria, las actas donde te notifiquen la deuda de gastos comunes firmadas por el administrador son un título ejecutivo. Título ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo quedar premunido, ¿no es cierto?, de un instrumento indubitado por medio del cual yo puedo presentarlo a un tribunal, el tribunal notificarte esta demanda para requerirte de pago, y si tú en 4 días no me pagaste, yo te puedo embargar este mismo bien donde tú vives y sacarlo a remate y pagarme mi deuda con el producto de tu remate. Y aquí el problema que tiene este juicio especial, que es distinto al del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque el juicio ejecutivo común y corriente del Código de Procedimiento Civil señala que el requerimiento de pago debe ser personal. Y aquí, en la ley de copropiedad, dice que el requerimiento de pago puede ser por cédula en el domicilio registrado en la comunidad. Por lo tanto, yo he sabido de muchas personas que se han ido un año más afuera para Europa paseando y cuando han vuelto con su departamento rematado. ¿Por qué? Porque dejaron anotado el nombre ahí, se mandaron a cambiar, no pagaron los gastos comunes, pasaron 3 meses y se lo pasó un abogado y cobraron. Si nadie se defendió. Y lo otro es que tanto tú puedes atacar el gasto común con esta acción, ¿no es cierto?, que presentamos en el juzgado de policía local, pero también en el juicio ordinario, estos 4 días que tenéis que pagar no son solamente para pagar, también son para oponer excepciones y alegar tus defensas. Y por eso que también existe la defensa de los deudores, ¿ya? Y este deudor puede alegar muchas cosas, ¿ya? Primero, típico, cuando te presentan una demanda de cobro de gastos comunes, solamente te pueden cobrar 3 años. El resto está prescrito. No puede cobrarlo ejecutivamente, tendría que cobrarlo en un juicio ordinario, y lo que tenga más de 5, no olvides. ¿Ya? No existe. Pero el juicio ejecutivo te tienen que cobrar los 3 años. Y ahí tienen que tener mucho ojo, estimades, porque muchas veces hay abogados que son un poco pillines y te meten una deuda que tenga 5, 6, 7 u 8 años en el primer periodo suponte del 2008, de hace 3 años atrás. En ese periodo, suponte que la deuda corre de junio del 2018 y todos los meses son, ponte tú, 150, 150, 150, 150, pero la primera que te está cobrando es de 3,5 millones. Y te meten ese mismo interés de los 3,5 millones de una deuda prescrita, te lo van sumando con la cuestión, entonces al final llegan con la manzana.
la mansa deuda, pues, y le suman multa, y intereses, reajuste, y toda la cuestión. Entonces también el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 464, le da la facultad al ejecutado de poder poner o poner excepciones a la ejecución. Y una de ellas es la del 464 número 7, ¿ya? Que para poder alegar ciertos requisitos que las leyes exigen para que el título tenga fuerza ejecutiva. Entonces, si acá tú me estás cobrando multas, me estás cobrando gastos comunes extraordinarios, y no solamente gastos comunes ordinarios, tú no puedes acompañar solamente la acta de donde viene firmada por el administrador, porque ese título ejecutivo es insuficiente. Si tú me vas a cobrar gastos extraordinarios y me vas a cobrar multa y me vaya a cobrar miles de cosas en la demanda de cobro de gastos comunes, tenéis que acompañar el acta donde se acordó cobrar ese gasto común extraordinario, más el reglamento que autorizó al comité de propietarios a levantar esa acta y fijar ese gasto común extraordinario. Pero si tú no acompañaste ni el reglamento con propiedad, ni acompañaste esa acta donde se acordaron y me tiráis el puro listado, me van a coger la excepción de que el título es insuficiente. ¿Por qué? Porque aunque después lo agregue, la ley dice que el título tiene que estar insuficiente en el momento de presentarse la demanda. Así que en ese entendido también he ganado varias defensas de los gastos comunes, y si no se han ganado, por lo menos se ha despejado bien y se ha tenido que pagar lo que corresponde. ¿Ya? Eso con respecto a los gastos comunes. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro de los gastos comunes? Bueno, el silencio significará que está todo clarito como agua cristalina. Entonces yo también le subí en esta oportunidad un material que, claro, llamará la atención, es como una solicitud administrativa, pero ya que estamos hablando de esto, esta es una solicitud de copropiedad inmobiliaria. Esta solicitud de copropiedad inmobiliaria es una declaración jurada que hace el propietario al ingresar un proyecto para poder acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria. Esto ocurre en tres casos. El primero, que es el más común, que es el desarrollo de un proyecto inmobiliario urbano. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero hacer un edificio en la comuna de Concón, yo voy a la dirección de obras de Concón, pregunto y me dice, usted con un terreno de 1850 metros ya puede hacer un edificio. Listo, lo tengo ya. Okay. Pero también te va a decir, yo te voy a aprobar la construcción y también te voy a aprobar tu reglamento de copropiedad para que tú puedas entrar a la vía jurídica como un condominio. ¿Ya? Entonces, para que el DOM te apruebe este tema, tú tenés que cumplir con todas las normas urbanísticas, y no solamente tienes que cumplir con todo lo que registran los instrumentos de planificación territorial, ¿ya? Que son los planos reguladores que rigen en las comunas y señalan las normas urbanísticas que rigen en el sector y las de constructibilidad. ¿Ya? Entonces, como les decía, son tres casos. El primero es cuando hago la primera construcción. La otra es en las parcelas de agrado, ¿ya? Después de una subdivisión, se puede también autorizar la formación de un condominio en conformidad a la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Y también el otro caso que ocurre son aquellos condominios que nacieron a la vida de proyectos del gobierno a través del Serviu o del Ceremi-Mimbu, y que tienen una organización comunitaria que los rige, pero ellos también, cumpliendo ciertas condiciones, pueden ser autorizados para regirse por la ley de copropiedad. ¿Ya? Así que este documentito se utiliza en ese tres tipos de
de trámite. ¿Ya? ¿Qué es lo que es importante acá? Tenemos zonas de delimitación de las áreas en cada comuna. En cada comuna existen 3 áreas, que es el área urbana, donde rige el plano regulador comunal, donde la persona que es encargada de autorizar las construcciones y subdivisiones es el Ceremi Mimbu, ¿ya? Perdón, es el DOM, que es la Dirección de Obras Municipales. Después tenemos la zona de extensión urbana, que está entre lo urbano y lo rural, que son zonas que por lo general están fiscalizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como para ir haciendo villas, villas del gobierno, para subsidios habitacionales, que por lo general se van haciendo a las salidas de las ciudades. No sé si se han fijado, por eso que es zona de extensión urbana. Y ahí rige todo el permiso de construcción los da el Ceremi mismo, ahí la DOM no tiene mucha injerencia. Y en el área rural, la subdivisión la autoriza el SAG, que es el Servicio Agrícola Ganadero. ¿Ya? Si no te lo conceden, acogerte a la ley de copropiedad, cuentas con 2 vías ordinarias y extraordinarias de reclamación, ¿ya? La vía ordinaria es el recurso de ilegalidad municipal, ¿ya? Y el de reposición, que es administrativo, ¿ya? Y las extraordinarias de reclamación son el recurso de protección, y también hay un recurso extraordinario, especial de alzada, ¿ya? Donde todas las resoluciones de un director de obra pueden ser consultadas al Ceremi Mimbu. O sea, el Ceremi Mimbu es como la segunda instancia del director de obras municipales. No se manda solo ese caballero, ¿ya? ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda, alguna consulta con la copropiedad inmobiliaria? Porque me voy a meter en otro tema. ¿Estamos? Ya. Me voy a meter en el tema del fin de la comunidad. El fin de la comunidad nos trae, pero, mucho trabajo a los abogados, ¿ya? Porque las comunidades, la verdad que no son muy bien miradas por el Código Civil, ¿ya? El Código Civil no se desgasta en regularlas mucho para que puedan vivir tranquilos los comuneros. De hecho, el Código Civil te manda un aviso. Te dice, comunero, anda a dividir, a liquidar, a vender tus bienes, porque tú no estás obligado a permanecer en la indivisión. Anda por tu cuota, búscala, liquídala, es tu platita, está ahí. Ese es el mensaje que te dice el Código Civil al comunero. Ahora, eso, tan poéticamente que lo explico yo, nace de lo que lo señala el artículo 1317, inciso primero del Código Civil, que dispone: ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse proindivisión por más de 5 años. Eso me interesa que lo tengan súper claro. ¿Ven lo que le estaba diciendo yo? ¿Qué te está diciendo el código? Comunero, vaya a buscar su cuota, vaya a dividir, vaya a liquidar, vaya a buscar lo suyo, vaya a buscar su parte. ¿Ya? Usted no está obligado a permanecer en la división. Entonces, cuando la ley te hace ese llamado a ir por tu parte, necesariamente yo tengo que ponerme de acuerdo con el resto de los comuneros. Porque si yo quiero dividir el objeto común o quiero vender el objeto común, requiero del consentimiento de todos los comuneros. Entonces, si yo voy a partir, dividir o liquidar,
lo puedo hacer por una partición amigable. Fue la que les señalé aquí. La partición amigable es el ejemplo número 7 que yo les mandé. En esa no hay problema. Porque si yo tengo 3 casas que valen 100 millones de pesos y somos 3 hermanos, y yo hace 5 años que vivo en esa casa que me dejó mi papá en vida que viviera ahí, hace 5 años que mi hermano vive en la de él, y hace 5, pero las casas están a nombre de mi papá todavía, y hacemos unas tasaciones y que una casa vale 100 millones, y la otra vale 100 millones, y la otra vale 100 millones. Yo perfectamente puedo hacer una escritura de partición de esta comunidad hereditaria. La escritura de partición va a señalar en la primera parte la individualización de todos los muebles que componen. Luego se va a ordenar a señalar cuál es el haber completo, ¿no es cierto?, de lo que compone. Luego lo vamos a dividir ese haber en 3 partes. Se va a generar una adjudicación para cada heredero y esa escritura pública, al inscribirse, va a generar un título de dominio para cada uno de los comuneros. Artículo 688, número 3 del Código Civil. ¿Ya? 688, yo se los dije el otro día, que era el tema de la sucesión por causa de muerte. Posesión efectiva, especial de herencia, acto de adjudicación. Siempre son las 3, ¿ya? Para que el tema esté completito. Ahora, también, en vez de dividir, si no admite división o no me autorizan división o no somos muchos para dividir, que son todos los problemas que se te pueden suscitar para no dividir, al comunero no le va a quedar otra alternativa que liquidar o vender. ¿Ya? Y vender lo pueden hacer o de común acuerdo o con una venta forzosa. Entonces también, ¿para qué voy a demandar a mi hermano? Voy, converso con él y digo, oye, mira, pucha, tenemos esta casa, ¿por qué no la vendemos y la ponemos a la venta entre nosotros 3 y la vendemos? ¡Pum! ¡Vamos, no hay problema! La ponen a la venta, es capaz que no necesiten ni abogado y después van a una notaría, firman los 3 y le venden, listo, se acabó el problema. El problema es cuando nos falta el porfiado de siempre. El que no quiere dividir, el que está ocupando los bienes y no les da al otro, y el que no está ni ahí, porque siempre hay uno que no está ni ahí, que no está ni ahí con nada. No, yo no me interesa, no, yo no me interesa, no, no me interesa. Entonces, ¿qué hago con estos tipos así? Porque si vamos a hablar de partición, yo tengo que notificarlo a todos. Si el tipo no está ubicable en el territorio nacional, al menos lo puedo notificar por aviso. El problema es cuando se te va un comunero del país sin fijar domicilio donde está y sin haber dejado un mandatario. Porque ese señor vaya a tener que primero declararlo muerto presunto para después designarle un defensor de ausente y poder continuar con tu partición. Y puede estar perfectamente 5 años tramitando una muerte presunta, si nos han dado los plazos. ¿Ya? Entonces, nos vamos a meter en el tema judicial. Judicial. Y para ello, vamos a mirar el material, creo que es el 5 que les mandé yo, a ver. Este. Ay, lo cerré más encima. Este. Ya. Ahora sí. La demanda. Ah, tampoco la chuté. Esta era, ¿no? A ver. ¿Dónde se me metió? Este. Ya. Disculpen que me demore tanto. ¿Se ve o no? Solicitud de designación de juez partidor. Esto no es una demanda, es una solicitud. Solicitud. Donde un comunero o 2 comuneros que estén de acuerdo tienen que notificar a los otros comuneros de que se va a designar un juez partidor de nuestra comunidad.
Por lo tanto, esta solicitud tiene algunos requisitos de admisibilidad, como por ejemplo que tengas que acompañar un título que acredite que 2 o más personas son dueños de algo en común. Porque si tú no le adjuntáis ningún documento a esto, el juez no le va a dar curso. O te va a exigir que acredites con algo que sea en común para por lo menos asustarte en el procedimiento y poder citar a un comparendo. Porque eso es lo que él provee acá. Se fijaron en la última página, hay una resolución dictada aquí. A lo principal vengan las partes a comparendo de designación de juez partidor a la audiencia del 5º día hábil después de su última notificación. Disculpen. Entonces, antes de la pandemia, te notificaban al último y al 5º día era el comparendo y uno llegaba al comparendo y te estaban esperando en el tribunal, qué sé yo. Hoy día te mandan un link de Zoom y la audiencia se hace igual. Pero ¿por qué es tan importante este comparendo? Este comparendo es importante porque aquí tú obligas a este comunero remiso, a este comunero que no ha querido colaborar, que es el que no está ni ahí, lo obligas a comparecer en conformidad a la ley. Y comparecer en conformidad a la ley en un tribunal significa que tenéis que contratar un abogado, porque la ley 18.120 sobre comparecencia en juicio te lo obliga. Entonces, ese pesado, ese que no quería, lo obligas a contratar una persona que habla el mismo idioma que tú. Y conforme a mi experiencia de 25 años trabajando en estos rubros, el 80% yo creo de las particiones se arreglan en este comparendo. Porque es típico como llega otro abogado y dice, colega, pero ¿cómo se le ocurre que nos vamos a ir a un árbitro? Aquí, a darle plata al árbitro. Si aquí nadie se debe plata con nadie. Está este inmueble, pongámoslo a la venta, lo publicamos nosotros y nosotros se lo vendemos y chao, y listo, y se acabó. ¿Para qué vamos a ir a seguir gastando plata en receptores? Darle, porque el juez partidor se puede llevar hasta un 6% de la herencia. Y los abogados que participen en la partición un 2 o un 4. Entonces la torta se empieza a achicar también. Sí, ya hablé con mi cliente, no sé, si ahora entendió cómo le expliqué las cosas. Eso ocurre siempre. ¿Ya? Entonces el tipo va a entender y todo. Porque siempre hay muchos temas de ignorancia aquí en la herencia y cosas así que uno se ocurre con estos problemas. Por ejemplo, que una madre, 3 hijos, madre viejita, muere y la cuidó uno de los hijos, el hijo soltero, la cuidó hasta su muerte. Entonces, ese hijo soltero, yo me lo he topado muchas veces, ese personaje. Ese tipo cree y tiene metido en su cabeza que le corresponde más herencia que sus hermanos por haber cuidado a su madre. Una cosa así se la van a topar miles de veces. Y ustedes le van a tener que explicar a ese señor que eso no es así. ¿Ya? A veces por desidia de ese toque que la herencia se atrasa. Y al final el gallo va donde un abogado y le dice, señor, a usted le corresponde lo mismo que a su hermano. ¿En serio? Sí, señor. Pero es que no puede ser, pero es que yo cuidé a mi abuela, a mi mamá hasta la muerte. Señor, le corresponde lo mismo. ¿Ya? Entonces, en vez de exigirme a mí que vaya a buscarle más derechos que no le corresponden a usted, mejor hablemos con esta gente y tratemos de sacarle el mejor precio a sus derechos. ¿Qué le parece? Entonces, por eso que es distinto que un abogado converse con las personas. ¿Ah? Volvemos. ¿Partición amigable o partición forzosa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Los árbitros, conforme al artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales, son jueces nombrados por las partes y en subsidio por la autoridad judicial. Eso es lo que nos dice el 222. Por lo tanto, en este comparendo, el juez nos va a preguntar, ¿ustedes están de acuerdo en algún árbitro? Es lo primero que te va a preguntar en ese comparendo. ¿Por qué? Porque la ley dice que el árbitro primero lo designan las partes. Entonces puede ocurrir
no sé, se muere un cliente mío, por ejemplo, y uno de sus hijos tramita la posesión efectiva, luego solicita esta audiencia comparente. Entonces llegan todos los hermanos allá y puede perfectamente decir, oye, mira, está bien que estemos peleados y todo, pero ¿sabes qué? Juan Peirano era el abogado del papá, po. Entonces, ¿qué mejor que él que vea la herencia? Si él conoce todas las cosas, le solucionó todos los problemas de los inmuebles a mi papá. ¿Están de acuerdo en eso? Claro, no, tienen razón, tienen razón. Entonces tú puedes estar peleado con todos los hermanos, pero a lo mejor estás de acuerdo en el árbitro. Y ahí, en ese comparendo, le dicen, magistrado, nosotros en forma unánime queremos que el abogado Juan Andrés Peirano no sea el árbitro de esta partición. Y el juez va a dictar una sentencia y va a nombrar al abogado Juan Andrés Peirano como árbitro. ¿Ya? Yo revisto la calidad de abogado y puedo ser un árbitro de derecho. Pero, ¿qué pasa cuando no están de acuerdo las partes? Porque acuérdense que la definición de árbitro del 222 decía que si no es de acuerdo con las partes es por la justicia ordinaria en subsidio. Existen unos listados en la Corte de Apelaciones donde se inscriben los árbitros. Los árbitros son abogados que ejercen labores jurisdiccionales, pero en su oficina, ¿ya? Aquí el juez va a tomar un listado, va a tomar este listado de abogados que señala aquí y va a elegir uno de los que se encuentra, va a dictar una sentencia señalándole que designa a tal abogado y va a ordenar que se le notifique para que este árbitro concurra al procedimiento y jure desempeñar fielmente su cargo. Eso es un tema súper, súper solemne, ¿ya? ¿Por qué? Porque él tiene que comparecer, jurar, y en ese momento el juez civil le entrega la jurisdicción para que él se la lleve a su oficina y siga tramitando desde su oficina el juicio de partición. Este árbitro va a llamar a las partes a un primer comparendo, donde va a conversar con ellos, va a fijar el procedimiento, ¿ya? Y ahí va a ver si es que hay que dividir, si es que hay que partir, o si es que hay que liquidar los bienes, ¿ya? Ahora, hay muchas veces en que tú prefieres que la herencia que me quedó, la comunidad a la cual pertenezco, está funcionando con un negocio, por ejemplo, que me está dando una buena rentabilidad. Y la ley me permite pactar indivisión por 5 años. Si ustedes se observan en el caso número 5 que yo les mandé, aquí, ¿qué es la demanda de cese de goce gratuito o nombramiento de administración pro indiviso con rendición de cuentas? Estas tres materias son incidencias que ocurren siempre en un proceso de partición. ¿Ok? Pero aquí pónganme mucha atención porque hay una regla de competencia que muchos abogados se equivocan y que quiero que ustedes la tengan súper clarita. El artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales señala que deben resolverse por árbitros los siguientes asuntos. Primero, la liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva en comandita civil o de las comunidades. Dos, la partición de bienes. O sea, un juez civil no puede conocer de una partición. ¿Por qué? Porque el 227 del Código Orgánico dice que son materias de arbitraje forzoso. ¿Ok? Ahora bien, cuando el partidor acepta el cargo y jura desempeñarlo fielmente, desde ese momento, él pasa a ser competente de conocer estas tres materias. Si el árbitro ya se nombró y yo quiero pedir cese de goce gratuito, nombramiento de administrador pro indiviso o constitución para rendir cuenta, lo hago en una demanda paralela frente al árbitro pidiendo la partición o la división de las cosas. Pero
artículo 656, creo que es del Código de Procedimiento Civil, dice que si aún no se ha nombrado un partidor, entendiéndose nombrado que cuando ya es el acto solemne que acepta el cargo y jura desempeñarlo fielmente, esta norma dice que podrá conocer la justicia ordinaria de estas materias. ¿Ya? Entonces, esta demanda que está aquí está ingresada en el juzgado civil y es una demanda. Pero esta misma demanda yo tendría que dirigirla al juez árbitro y no al juez civil de Peumo si es que ya estuviese nombrado el árbitro. Ya, no se vayan a confundir. Ahora, si ustedes miran este caso que está aquí, es un caso de 3 hermanos, la mamá dejó una empresa en Sofri, en la zona franca de Iquique, que da una buena rentabilidad. Entonces, estos tipos, no, la señora dejó un departamento y no le interesa, la verdad, partir ni dividir el negocio de Sofri. Le interesa que primero, porque es un pozo de plata, que sea bien administrado. Y si la ley me autoriza 5 años pactar en división, prefiero asegurarme estos 5 años y poder sacarle la mayor rentabilidad a esta empresa. Pero quiero que esta empresa sea bien manejada. Y yo tengo derecho a decirle a un comunero que está haciendo uso y goce de estas cosas para su beneficio personal, decirle, oye, cesa tu goce gratuito. Yo tengo derecho a que tú me retribuyas el porcentaje de la ganancia que según mis derechos me corresponde. Además, tengo derecho a que si tú vas a estar usando para tu uso personal los bienes comunes, tengo derecho a que se fije una renta y se descuente tu parte y el resto se me pague a mí. Entonces se fijan que tengo varias cosas. También tengo derecho a que el juez te obligue a rendir cuenta de la administración que has llevado desde el momento que se murió la mamá hasta el día de hoy. Y acá hay otra cosa que muchos se equivocan. Para que me pongan atención, que muchos se equivocan. Hay un tema con la... Hay un tema con la presentación de estas demandas, como les decía, en la de partición, tú estás obligado a emplazar a todos los comuneros. ¿Te faltó alguien? O lo notificáis por aviso si se te perdió y está en el territorio nacional, o muerte presunta si se te fue y no sabéis de su paradero hace más de 5 años. ¿Cierto? Pero para la otra tipo de demanda, como la que yo presenté en el juzgado civil, de nombramiento de administrador pro indeviso, cese de goce gratuito y rendición de cuenta, esa demanda basta que la presente uno de los comuneros en contra del comunero que está ejerciendo la administración errada o la mala administración. Porque ese comunero que demanda tiene un mandato tácito y recíproco del resto de los comuneros. Hay una obligación que la deben estar estudiando en la cátedra con el profesor, que hay una obligación que tiene todo propietario de cuidar, de velar por las medidas conservativas de un inmueble. Y las medidas conservativas de un inmueble es cuidarlo, mantenerlo cerrado, mantenerlo limpio, mantener su construcción erguida, mantener sus árboles regados, mantener su jardín bonito. Eso se llaman medidas conservativas que son de la conservación del inmueble. Entonces, para que entiendan esta figura del mandato tácito y recíproco, si yo cuido esta casita que es de la comunidad, no la estoy cuidando porque yo soy bueno, todo. Estoy cuidándola en beneficio del resto de los comuneros, tácitamente. Quieran, sepan, o les guste o no les guste, como yo tenga el jardín. Pero yo estoy cumpliendo en representación mía y también de ellos. Entonces, si se fijan en este juicio, nombran como a 5 herederos, y hay unos que están afuera del país inclusive.
pero el problema sucede con uno que no le está llegando su plata y con una que está haciendo una mala administración. Entonces basta que ese que no tiene plata demande a la que está haciendo la mala administración, señalando que está compareciendo a través de un mandato tácito y recíproco. Aquí en el PPT les puse que podía ser tanto para la legitimación activa como para la pasiva. ¿Qué más me queda explicarles de aquí? Un tema clarito. No se confundan con el tema del juicio sobre cuentas. Muchos abogados se equivocan. En el derecho chileno no existe una demanda en la cual yo te diga, juicio de cuenta, ríndeme la cuenta de esto y yo te voy a contestar. No, así no es la cosa. Lo primero que tenés que hacer cuando tú quieres afrontar un tema de rendición de cuentas, tienes que iniciar un juicio en el cual se declare que el demandado es una persona que está obligada a rendir esa cuenta y se le fija un plazo para ello. Luego este señor rinde esa cuenta dentro de ese plazo y sobre esa cuenta que él rinde, tú inicias el juicio de cuenta con la objeción. Entonces, la rendición de cuentas también puede ser materia de un arbitraje, como puede ser materia del juzgado civil. Si a mí me va a ordenar rendir la cuenta el juzgado civil, el juicio de cuentas se va a hacer en el juzgado civil. Si a mí la constitución de obligación de rendir cuenta me la señaló el árbitro, yo le tengo que rendir la cuenta a ese árbitro. Y el juicio de cuenta posterior va a ser arbitral. ¿Ya? No se vayan a confundir con ese tema. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta con este tema de acá? ¿Algo que no le haya quedado claro? Profe. Dime, ¿quién me habla? Yo, Constanza. Hola, Constanza. No me quedó muy claro no te quedó claro? esto de que una de las personas estaba obligada a rendir cuenta. ¿Ya? ¿Por qué tendría esa obligación? Sí, mira, que lo que pasa es que todas las gestiones donde tú hagas una administración, ¿ya? Por las normas que regulan el mandato en nuestro Código Civil, tú estás obligado a rendir cuenta. ¿Ya? Independiente que la ley diga que los mandatarios están obligados a rendir cuenta, tú para poder rendir una cuenta tiene que existir una sentencia, una resolución judicial que diga, Juan Peirano, tú por haber sido uno de los comuneros de la sucesión hereditaria que da el fallecimiento de tal persona, por haber acreditado en este juicio de que usted tomó el control de los bienes y los utilizó para beneficio propio, usted tiene la obligación de rendir una cuenta al resto de los comuneros o al señor demandante dentro del plazo de 20 días. ¿Ya? Entonces, si tú no haces eso y tú tiráis al tiro el juicio de cuenta, le ha pasado a muchos colegas. Vaya a esperar más encima que te dicten la sentencia y en la sentencia el juez te va a decir, yo no puedo ordenar esto porque usted no ha pedido que se constituya la obligación de rendir cuentas, señor. ¿Ya? Eso es. Es un tema muy serio. Por eso que ahora si me preguntáis mi opinión a mí, esto requiere de una modificación, pero urgente el Código Civil y Código de Procedimiento Civil. Y haber un procedimiento mucho más corto para las rendiciones de cuentas, porque en el fondo te puedes comer 3 juicios para el final para obtener, porque primero, para que te obliguen. Segundo, el de cuenta y después el de la responsabilidad por la cuenta también. Porque de una cuenta pueden derivarse responsabilidades civiles o penales. ¿No es cierto? Penales de apropiación indebida de dinero entre hermanos no hay, es pura responsabilidad civil, pero si la comunidad está formada por personas que no son parientes y uno se está quedando con plata y hay un ilícito, pues. Entonces, de una rendición de cuentas, como te digo, pueden generar responsabilidades civiles o penales. ¿Te explico con eso, Constanza? ¿Te queda claro? Bien. Ya. Sí, súper claro. Ok. Vamos a la actividad que ya nos quedan los últimos 5 minutitos. La actividad, estimados, estimades, recuerden que me gusta un sistema que es al revés de todos los profesores y de todos los cristianos. A mí me gusta partir con temas prácticos, enviar demandas, todo, meternos en la profesión
y después que hayan entendido la materia de esta forma, vámonos a hacer un ejercicio con el código y con las materias. ¿Ya? A mí por lo menos me resulta, por lo menos la sensación que a mí me da cuando experimento este tipo de cosas, me doy cuenta que aprenden mejor que de la forma al revés, que es partiendo de la cátedra, del libro y todo para terminar en el ejercicio. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ver con este ejercicio qué tal es. Si a lo mejor es un sistema que después les puede también servir para otro lado. Vamos, son dos preguntas. Quiero que trabajemos precisión. Precisión. ¿Ya? Las preguntas se las voy a mandar al tiro, por supuesto, pero antes quiero leerles una cosita que punteé aquí en el PPT. El ejercicio dice relación con los derechos que fluyen entre estos comuneros. ¿Ya? Cuando hablamos de derechos entre comuneros, se debe distinguir entre los actos jurídicos que pueden realizarse respecto de la cuota parte y los actos materiales de uso y goce que pueden hacerse sobre la cosa común. Yo no voy a entrar a explicarles qué es un acto jurídico, porque ustedes lo estudiaron, pero perfectamente en Civilito 1. ¿Ya? Y en introducción también. Pero sí les voy a dejar especificado aquí que es un acto jurídico que se puede ejercitar sobre la cota, ¿no es cierto? Y que es un acto material que se puede ejercitar sobre la cosa común. Los actos jurídicos que los comuneros pueden realizar sobre su cuota. Aquí cada comunero es considerado dueño individual y exclusivo de su cuota. ¿Se acordáis que les dije que tenía derecho absoluto, exclusivo y perpetuo? Por lo tanto, va a poder disponer de ella libremente, transmitirla, transferirla, hipotecarla, sin necesidad del consentimiento de los demás comuneros. ¿Es verdad eso? Yo puedo tener una herencia, ¿no es cierto?, con mis 3 hermanos, que era el caso que les decía, de mi papá, pero mis derechos, en esa herencia yo te los puedo vender a ti, Constanza. Y tú, al adquirir esa cesión de derechos, de mis derechos, tú pasas a integrar el lugar jurídico que yo tenía en esa comunidad, y tú pasas a ser comunero con mis hermanos. ¿Me entiendes? Ahora, actos materiales que pueden hacer los comuneros sobre la cosa común. Cada comunero puede servirse para su uso personal de las cosas comunes, con tal que las emplee según su destino ordinario y no entrave el justo uso de los demás comuneros. En los 7 materiales que yo les envié, hay mucho de esto. Pueden sacar muchas partes de los materiales, hay muchas situaciones que se dan actos jurídicos de estos, y hay muchas situaciones que se dan actos materiales de estos. Entonces, nosotros vamos a contestar un ejercicio y yo les voy a dar plazo hasta el próximo jueves, ¿ya? Para que lo contesten. Son 2 preguntas, se las voy a leer y terminada la clase, les subo la clase con el material y las instrucciones. Redacte en no más allá de 20 líneas qué actos jurídicos y materiales identificó en los casos tratados que puedan realizar los comuneros sobre su cuota y sobre la cosa común. 20 líneas. Precisión. ¿Ya? 2. Redacte en no más allá de 20 líneas qué actos jurídicos y materiales identificó en los casos tratados que digan relación con la obligación que tienen los comuneros o copropietarios de contribuir a las expensas necesarias para la conservación de la cosa común en proporción a sus cuotas. Precisión, no más allá de 20 líneas. Tomen los hechos, tomen lo que estoy preguntando, busquen el derecho en los artículos, busquen el derecho en las normas citadas en cada material, y quiero precisión. Pueden hacer un buen trabajo preciso, y que eso es lo que vamos a buscar hoy día acá. Si no hay más consultas, estimados,
estimadas, estimadas. ¿Hay alguna duda, alguna consulta que se le haya quedado en el tintero? Díganlo ahora, ¿no? Ya, entonces nos vemos en el próximo taller y les voy a subir en un rato más la clase. Les voy a subir también el ejercicio para que lo tengan y me lo mandan el próximo jueves 9, creo que sí, jueves 9 a las 20 horas. ¿Ya? Cuídense, que estén súper bien. Chao, profe, que esté súper bien. Profe, que esté Chao, bien. profe, que esté bien. Cuídense. Chao, Chao, chao. profe. Espero que les haya servido la clase y les haya sido de mucha utilidad a todos. Chao, profe, que tenga buen fin de semana. Profe. Chao, chao.